Hola gente preciosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo muy contenta de compartir con ustedes un nuevo tutorial. Bueno, me lo han pedido, son estos anillos que tengo aquí puesto. El otro que yo tengo de este color es un verde esmeralda y miren este qué precioso. En realidad pueden utilizar el tamaño de las piedras que ustedes tengan. Hoy lo voy a realizar en este color, con este tamaño. Y va a variar la cantidad del alambre. Más o menos prepárense 50 centímetros de alambre. Esta mide 2 centímetros y medio el largo de esta piedra, ¿verdad? Entonces, y el ancho es de 2 centímetros. Yo tenía ahí un tramo de alambre de 50 centímetros, lo tomé y con ese voy a trabajar. En realidad, este lo trabajé con 45 centímetros. Este no tomé medida, lo trabajé desde el rollo. Entonces, pero sí siempre me voy a dejar de excedente, son 20 centímetros, pero ya vamos a ir al tutorial. Déjenme explicarles una cosa, porque me preguntan mucho por los links de las tiendas donde yo compro los insumos y donde compro los alambres. Y siempre las mando y les dejo el link de mi página de Instagram, mi nueva página. Yo tengo la página de Joyas Artesanales Maite, que es la que ocupo, es mi catálogo de venta, ¿verdad? Y también decidí hacer una nueva página de Instagram, que es la de Emprende con Maite. La otra se llama Joyas Artesanales Maite, que ese es el catálogo de ventas, ¿verdad? Ustedes saben que yo vendo al mayor y al detal. Las piezas y todo lo que hago. Entonces, hice la otra, decidí hacer lo que es para presentarles todos los proyectos que hacemos en YouTube, ¿verdad? Este es para los proyectos de YouTube, la página de Emprende con Maite. Esta es mi nueva página que hice. Espero que me sigan. Miren, tengo 543 seguidores y son como, ahorita a esta fecha tenemos como casi 15,000 y tanto en YouTube, ¿verdad? Debería de haber esa misma cantidad aquí. Entonces, porque es más que todo para los miembros de YouTube o para la gente pues que quiere aprender el alambrismo, ¿verdad? Los que obviamente me deben de seguir, los que quieren aprender el alambrismo y estar pendiente de los links de las tiendas donde yo compro mis insumos. Igual manera, ya saben que yo les dejo el link de las tiendas en la descripción de cada video que yo hago. Ya les voy a explicar a dónde se van a ir cada vez que yo les digo, está en la cajita de descripción del video. ¿Por qué hago esto? Porque hay muchas princesas que pueden ser mis abuelitas, mis mamás, que ellas no son muy tecnológicas, que pueden ser, ¿verdad? Ya tengo muchas alumnas que ya de avanzada edad, de arriba de 60 años, ¿verdad? Y ellas pues no son muy tecnológicas en esto. Entonces, miren, les voy a explicar algo. En esta página de Instagram, esta aquí, ustedes van aquí y aquí yo comparto los links quizás de las tiendas. Si yo compartí hoy un video, ese link de las tiendas, o sea, los insumos que yo utilicé en ese video, van a ver los links de las tiendas en las historias. Entonces, yo les voy a hacer un tutorial de esto porque compré de estos componentes que son de componentes de mar, ¿verdad? Dijes de mar que podemos utilizar para hacer pulseras, collares y cosas. Esto está de moda. Entonces, aquí yo hoy les compartí esto. Entonces, ahora bien, esto es en las historias del día. Y yo siempre las guardo en historias destacadas que están, ustedes se van hacia abajo y como pueden ver en estos circulitos, aquí pueden ver, yo puse perlas, estoy como seleccionando para que se les sea fácil a ustedes. Entonces voy seleccionando lo que es solo perlas, voy seleccionando quizá los que son cierres de pulseras o de collares. Aquí dijes, por ejemplo, aquí tengo el link de esta tienda, donde los dijes que me han preguntado mucho. Entonces voy seleccionando así, voy tratando de seleccionarles en orden para que no se me pierdan. Este es un exhibidor de cuando tú quieres tomar foto, pones ahí tu pulsera, tu anillo y esto empieza a girar y es un espectáculo. Entonces aquí piedras naturales, ya sean ágatas y bueno, etcétera. Aquí yo les voy a ir poniendo poco a poco
de los que ustedes pueden comprar, la variedad, ¿verdad?, de piedras. Entonces, esto lo hicimos hace poco, hice un tutorial con este tipo de piedras que son como redondas con huecos grandes. Aquí están la de los cristales. Ahí pueden ver, miren, aquí está la tienda de los alambres, está el link. Ustedes van aquí, donde dice comprar, ustedes tocan y ahí dice visitar enlace. Entonces, donde dice comprar es que ustedes van a dar el clic y ahí los va a llevar automáticamente a la tienda y ahí van a poder ver, le dan continuar, si les sale eso, ¿verdad? Y ahí les va a llevar directo. Obviamente tienen que tener la aplicación de AliExpress, ¿verdad? Les estoy mostrando la aplicación de AliExpress, que es donde yo ahorita estoy comprando más, ¿verdad? Donde tiendas que están súper recomendadas por mí, porque que son buenos materiales, porque los he probado y tengo años de trabajar con ellas. Así que aquí está la tienda de alambres enchapados en oro. Y bueno, como pueden ver, bueno, ahí está. Entonces, una cosa, miren, vamos a hacer lo siguiente, ya que estamos aquí en lo que es la tienda de AliExpress. Vean. Bueno, ya me fui para atrás. Después vamos a entrar a la tienda de AliExpress. Entonces, ustedes tienen que tocar ahí donde dice comprar y ahí van a entrar y van a ver toda la información. Así que, por favor, para los nuevos que me están preguntando, aquí están las bases de aretes, algunas herramientas y también compro en Amazon y estoy probando algunas tiendas de Temu. Todavía no les comparto link porque estoy probando los materiales. Ya les he dicho que yo siempre pruebo primero para poder compartir con ustedes. Ok, entonces, y bueno, ya saben que ahí están las historias destacadas. Aquí está todo lo referente al link de las tiendas de los insumos donde yo compro. Ok, mis amores. Ahí se van, tocan, ahí donde dice comprar, le dan clic y visitar enlace y listo. Entonces me preguntan mucho, ¿cuál es el precio de eso? O sea, el precio a veces está más barato, a veces está más caro. Yo no te puedo pasar un precio en sí porque son una variedad de números en alambres. Entonces no te puedo pasar un precio en sí. Entonces tienes que entrar tú y ver todo lo que necesitas, la información y todo eso. Entonces, ahora bien, vamos a ir a la aplicación de AliExpress. O sea, el tutorial es de un anillo, pero el tutorial es bastante corto. Necesito explicarles esto. Entonces vamos a ir a la tienda de AliExpress. Tienen que descargar la aplicación. Entonces, miren, estoy aquí en AliExpress. ¿Ok? Y ahora estoy aquí en la página principal. Entonces, por ejemplo, quiero ver, vamos a ir a la tienda de los alambres. Vamos a ir, aquí tengo pendiente que compré ahí unas cositas que tengo pendiente que me envíen. Entonces, mire, vamos a entrar a la tienda de los alambres, que esa es una de mis tiendas favoritas, que son los alambres enchapados en oro. Entonces, quiero ver, esta tienda aquí tiene, dice que este es de 3 milímetros. El de 3 milímetros corresponde al número 28. Entonces, aquí yo también, la tabla de numeración, la guía de la tabla de los números de alambre, que ustedes saben, estamos acostumbrados al alambre 20, ver el alambre número 18. Esa tabla está en la sección de YouTube donde dice comunidad o publicaciones. Ahí vas a encontrar la tabla o también la vas a encontrar en mi página de Instagram de Emprenden con Maite. Ahí vas a ver la tabla también. Entonces, en las historias destacadas las puedes ver. Yo creo que también la puse en el perfil. Ahorita yo tengo, miren, envíos gratis. Yo tengo envíos gratis por la compra de, bueno, cualquiera de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Vengo yo y voy quizás a agregar al carrito. Ahorita tengo 98 agregados al carrito que tengo prospecto comprar. Entonces vengo yo, agrego al carrito. ¿Qué me manda él? A elegir el número. Me manda a elegir qué número quiero. Y ahí lo voy viendo, ¿ve? 5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros. Entonces ponte que yo quiero el de 1 milímetro que corresponde al número 18. Entonces
estoy en este, ¿verdad? En el último. El cuadrito me lo marca. Este es el que yo quiero, el número 18. Continuar, y ya me lo agregó a la cesta. Ahora voy a ver mi carrito y ahí está ya en el carrito. Entonces, luego, ya después me voy a pagar normal, pero cuando tú descargas la aplicación, tienes que haber puesto tu dirección, ¿verdad? La dirección, si tienes un casillero, a ese casillero que va a llegar, o sea, después yo les voy a hacer como una más explicación extensa acerca de AliExpress. Pero bueno, ya les enseñé algo que querían saber, cómo ver la información. Envío gratis disponible, dice. Tengo. Ahora, bueno, no la sigo atrasando en eso. Luego, en otro momento les haré un tutorial. Esta es la otra tienda que yo compro. Esta tienda es la que les he dicho que esta tienda tengan cuidado, no compren alambres de calibres pequeños como el 28, el 26, porque se enredan. Ellos mandan los alambres. Lo que no me gusta de esta tienda es que me manda los alambres sin carretes, me los manda sin carretes. Entonces yo solamente le compro alambres de números altos como el 18, el 20, el 22 y ya. Entonces 24 no he comprado todavía, pero no, la verdad no recomendaría mucho porque ellos los mandan sin carrete y esos alambres se enredan y ya es una pérdida. Entonces, para que sepan, ¿verdad? Espero que este video lo puedan ver completo. Miren esto, qué belleza. Qué belleza. Yo les compartí con esto pueden hacer collares y pulseras. Bueno, entonces cuando ustedes descargan la aplicación, ahí ustedes ponen la dirección donde se les va a enviar. Tienen que averiguar si tu país tiene lo que es envíos, de qué manera ellos pueden enviar. Por ejemplo, de China envían a Miami y de Miami me envían acá a Panamá, porque yo en Miami tengo un casillero. Aquí yo pago por libra, me cuesta $2.75 la libra. Así que esa es una breve explicación. Cualquier consulta me llaman. Ya saben, los miembros del VIP que tienen derecho a asesoría personalizada una vez al mes por WhatsApp, me pueden escribir y obviamente tienen que decir que son miembros del canal, ¿verdad? De VIP. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ok, miren, lo primero que vamos a hacer, aquí yo voy a dejar, en este caso voy a dejar 16 centímetros, no, sí, voy a dejar 16 centímetros. Vamos a dejar 16 centímetros y lo voy a hacer en el 8,5 aquí. A partir de acá empiezo a hacer lo que es el anillo y voy a dar 3 vueltas. 1, 2 y 3. Uno al lado del otro. No nos podemos montar, ¿ok? Alisamos. Y nos aseguramos de estar en la posición correcta, ¿verdad? De donde queremos el anillo. Entonces alisamos. Aquí me aguanta una vueltita más, se la voy a dar. Porque el alambre, bueno, es de 53 centímetros. Entonces voy a unir esta parte de atrás aquí, porque se me había montado. Entonces aprieto bien y jalo para asegurar. Entonces ahora en este punto empiezo a enrollar así de esta forma el alambre. Entonces estiro un poco y ya se me va aquí formando, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer es un pequeño espiral. Entonces en este punto quedamos así.
voy a utilizar mi herramienta que es para compactar bases. Listo. Me voy a ayudar a unir esto aquí. Y listo. Entonces, ahora una vez que yo tengo esto aquí, voy a quedar de un lado, este para este lado y este para el otro lado. Así, ya miraron. Uno por fuera y el otro para acá, hacia donde mí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a colocar la piedra así. Vamos a sacarlo de la base y nos vamos a colocar así. Entonces, empiezo a traerme una de las hebras, uno de los tramos de alambre sobrante. Voy a traerlo para acá a este y empiezo a dar vuelta aquí. Entonces aquí me queda este excedente aquí, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es con mi pinza de punta fina, voy a hacer un espiral pequeño, un loop, porque por aquí es que voy a agarrar lo que es esta base, asegurarla. Entonces lo llevo aquí. Ahora tomo la otra hebra, enderezo esto, lo voy a llevar porque se te va a querer deformar, ¿verdad? Entonces lo voy a llevar a la lastra, ingreso la piedra, me la llevo al centro. Y listo aquí. Entonces saco nuevamente y hago lo mismo, enrollo, y aquí en este punto voy a hacer un loop, ¿verdad? Y listo. Esto es todo, mis amores. Entonces llevamos al centro, ubicamos bien la base del anillo, lo llevo a la lastra, ubico y lo que me queda hacer es perfeccionar los alambres, ubicarlos donde tienen que estar. Me traigo esto hacia acá. Listo. Miren. Esta es una chulada de anillo. Es una chulada. Nada más que chulada. Ok, entonces ahora nos queda tomar alambre número 26 o 24. Aproximadamente unos 19 centímetros tomé yo aquí. Puedes tomar 15 centímetros. Y lo que vamos a hacer es, para que esta piedra no ande por ahí bailando, es fijarla a ese loop que hicimos. Entonces, y esto es lo que vamos a hacer, siempre con el cuidado, un poquito de cuidado. Ya una vez que esto lo fijamos, ya queda ahí en su lugar. Entonces fijamos de este otro lado, por acá. Voy a llevarme un poquito más esto aquí.
Entonces, y esto es lo que vamos a hacer. Estamos aquí ahorita fijando la piedra para que no salga volando por ahí. Ya miraron qué rapidísimo se hizo. Es rapidito. A veces dependiendo la forma de la piedra te va a costar un poquito. Por ejemplo, con esta cuesta un poco más lo que es la ubicación. Pero nada, no pasa nada, se puede hacer. Ya saben ustedes que con esto se tiene paciencia para elaborar, ¿verdad? Paciencia, y hay que invertir tiempo. Tiempo para poder lograrlo. Entonces esta parte también la vamos a perfeccionar. Voy a traerme aquí esto. Y listo, vamos a fijar. Estos son unos cristales, ¿verdad? No son piedras, pero puedes hacerlo también con piedras. Y por aquí le dejo la tienda donde pueden conseguir estos cristales. Yo los compré en una tienda local aquí en Panamá, pero también vi en AliExpress una tienda que los vende, así que por ahí les dejo el link. Entonces miren qué cosa más bella. Vamos a quitarnos esto. Miren cómo quedamos por acá atrás. Miren qué belleza. Voy a perfeccionar un poco esta puntita que la veo que no me gusta, que quedó así como muy salidita por allá. La voy a enderezar hacia adentro. Ahí. Empujo y listo, ya, porque quedó así como muy salidita y no me gusta, no me gustó. Recortar un poquito aquí y listo. Ahora sí, miren qué belleza. Dios mío, qué cosa más bella. Bueno, aquí no me queda mucho. Ya aquí no me entra pero vean qué lindo. Bueno, es una belleza. Miren, aquí están de tres formas. Miren, por acá, por acá. Entonces tienen que, por lo menos yo aquí con esa medida, tienen que dejar aproximadamente no les dije el excedente, ¿verdad? Sí, 15 centímetros les dije, ¿verdad? El excedente que tenemos que dejar más o menos, deja 20, si tu piedra es muy grande, de 20 a 25 vas a dejar de excedente y cuando empiezas a hacer lo que es la base del anillo. Entonces en este caso yo hice 4 vueltas, quedó muy bien, chévere, ¿ve? A mí me encantó y bueno, espero que a ustedes también les haya encantado y nos vemos en un próximo tutorial. Bye.